Recién vi su mensaje, bro. Sí. Ah, te lo estoy repitiendo acá, esto es lo mismo. Bien. ¿Cuántos faltan todavía? ¿Hay algunos conectados, no? La Marcela me mandó un mensaje que no había podido. Acá estoy, profe. Hola, Ricardo. La Francisca, Carinao, Franco Novino, Rafael, Pablo, Nataniel, o es Natanel. Hola, profe. No sé si me escucha. Sí. Es Natanael. Ah, Natanael. Sí, pero me Bonito. gusta el con I cuando se Sí, dice como que Natanael, Natanael. no, suena diferente, Natanael. Natanael. Sí, Me gustan ambos. sí, está Le bien. sacaría la H, sí. Ese fue un papelón de mi papá nomás. Es Natanael. Natanael, claro. Papelón nomás ahí Natanael. del hombre. Está bueno, Lo un que hace la invento así. escuela. El H entre medio suena Pero bonito, po. único, único. Exacto. Así debiste haberte llamado, Natanael, No, 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 ahí sí. ¿no? No, Bonito de el nombre. segundo está bien. De segundo está bien. Está bonito el nombre. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Hola, profe. Buenas tardes. Se ve, se ve, Hola, se ve. Franco, ¿cómo estás? Sí. Ya. Vamos a comenzar. Esta grabación va a quedar grabada, me imagino, ¿cierto? Ya está grabando ya. Ya. Entonces, fíjense que yo les voy a dar unos datos acá y vamos a calcular. La pregunta que vamos a hacernos acá con estos datos es principalmente determine el valor de la empresa con el método, con el EVA, ¿ya? Con el método EVA. ¿Ya? Esa es la pregunta. La pregunta es determine el valor de la empresa eh, con el método EVA y tenemos toda esta información acá, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos activo circulante de la empresa, año base, ¿cierto? Activos fijos, pasivos corrientes, pasivo a largo plazo, relación deuda-patrimonio, ingresos totales operativos del año 1, 2, 3. Cuando ya vemos que tenemos año 1, 2, 3, ya tenemos que empezar a pensar que esto es una especie de flujo, ¿cierto? Más que flujo, ¿cierto? Una serie de tiempo donde vamos a tener ahí los datos que vamos a tener que calcular. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a estructurar inmediatamente aquí, dice ingresos totales operativos, ¿cierto? Ingresos operativos le vamos a colocar solamente. Y el ingreso operativo del año, vamos a colocar año 0, ¿ya? Año 0. Que es el año base, ¿cierto? Que es con el año que estamos calculando, que es más o menos lo que hicimos en clase. Entonces, el ingreso operativo del año 0 en este caso, es
Vamos a colocar, espera, es que no alcancé a terminar esto. Este le voy a poner año base acá. Año base. Bueno, como todos los jueves corriendo hoy día, pues, así que justo me llamó Rafael y yo vengo de la U, porque en la U no estaba ahora. Pues, entonces, y como todos los jueves el taco ahí, tremendo, para poder llegar acá. Si vamos a asumir que el año cero vamos a tener 180.000 de ingresos totales operativos, 180.000 y de costo total operativo, 150.000. ¿Ya? Un cero más. Ahí, cero más. Ya, por lo tanto, aquí vamos a tener el año cero, 180, en el año, en el año 1, 190, en el año 2, 220, y en el año 3, 230. ¿Ya? Vamos a tener los costos operativos, ¿cierto? Van a ser igual los que están acá. Aquí podría poner una transpuesta, ¿cierto? La transpuesta de esto no tiene nada que ver con eso, pero más que nada para colocar los valores, ¿cierto? Ustedes saben que en el Excel lo podemos hacer así, para estar copiándolo de todos al mismo tiempo, ¿ya? Y tenemos entonces ya ahí los flujos. Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos los ingresos del año 0 hasta el año 3. Nos dicen que el costo total de la deuda antes de impuestos es del 6%, lo cual lo vamos a eliminar porque hay que calcularla, ¿ya? Tenemos un impuesto del 20%, el beta patrimonial de la industria 1.5, 1.2, la rentabilidad del mercado del 18, gasto financiero 18.000, la tasa de la deuda de la industria 12% y la tasa de riesgo el 5%. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el EVA. ¿Ya? Cuando vemos que el EVA es igual al ROIC, ¿cierto? Menos el WACC por el capital invertido, entonces tenemos que calcular estos tres conceptos de partida. ¿Ya? Entonces, esto es como para poner orden a lo que tenemos que estructurar y todo va a depender de lo que nos pregunten. ¿Ya? Entonces, lo primero, o podemos empezar para calcular el ROIC o podemos empezar para calcular el WACC. Como ya ustedes se manejan en el cálculo del WACC, vamos a empezar por el WACC, ¿ya? Primero. Entonces, el WACC nos dice que para calcular, esto es un poquito el resumen de las clases anteriores, lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible aquí, ¿ya? El RD, ¿cierto? Por, en este caso, deuda partido por activo, multiplicado por, en este caso, por 1 menos T, más RE por el capital partido por activo. Entonces, para calcular primero el RE, necesitamos calcular RF más el beta por RM menos RF, ¿ya? De lo cual aquí tenemos que calcular estos dos conceptos, ¿ya? RF lo sabemos, que RF es igual a la tasa libre de riesgo que está acá. RM también lo sabemos porque nos dice que es el 18%, ¿ya? Está acá. Entonces necesitamos calcular el beta. Entonces, para calcular el beta de esta empresa, el beta L, necesitamos ver cuál es el beta de la industria. En este caso, el beta de la industria, lo vamos a poner aquí, el beta de industria es de 1.2, ¿ya? Sin embargo, tenemos que calcular, tenemos que desapalancar ese beta de la industria.
Y como además tenemos que el beta que aparte del beta de la industria, tenemos una tasa de la deuda de la industria de un 12%, entonces vamos a tener que desapalancarlo a través del método de Rubinstein, ¿cierto? Y ya todos sabemos que Rubinstein, la diferencia de Gamada, ¿cierto? Es que aquí al beta L le suma al beta de la deuda, vamos a ponerlo en mayúscula mejor para que sea el problema ahí, por 1 menos T, ¿cierto? Por la relación deuda-patrimonio de la industria. ¿Ya? Y todo esto está dividido por abajo, ¿cierto? Voy a dejar aquí como dividido. Esto lo voy a hacer así como subrayado, ¿cierto? Dividido por 1 por 1 más 1 menos T por D partido por P. ¿Ya? Para poder desapalancar este beta de la industria. Entonces, tenemos el beta de la industria que es 1.2, ¿ya? Pero nos falta BD. Vamos de nuevo, calculemos el BD. ¿Cuánto vale BD? Por fórmula ya sabemos que el BD va a ser siempre igual a RD menos RF. Aquí ustedes ya, no voy a dar mucha explicación aquí porque esto ya lo vimos y lo manejaron, dividido por RM menos RF, ¿cierto? Para calcular el BD. Entonces, ¿tenemos RD? Sí, tenemos RD. RD lo tenemos acá, el RD de la industria, ¿cierto? Menos el RF de la tasa libre de riesgo, dividido por RM menos RF. ¿Ya? Entonces, ante esto, tenemos un beta, esto no es porcentaje, sino que es decimales, de 0,538. Entonces, ahora, este beta que está aquí, tal cual como lo hemos visto, nos sirve para calcular nuestro beta U. ¿Ya? Para calcular el beta U, entonces, ocupamos el beta de la industria, que está apalancado, y le sumamos, en este caso, el beta de la deuda por 1 menos el impuesto, que el impuesto acá está del 20%, por la relación deuda-patrimonio de la industria, que vendría siendo 1.2. ¿Ya? Entonces, todo esto está dividido, ¿cierto? Por 1 más 1 menos T, como está en la fórmula aquí, ¿cierto? Estamos replicando la misma fórmula que está aquí, por 1 menos T, donde T es el impuesto, y por deuda patrimonio de 1.2. ¿Ya? Entonces nos da que el beta U es de 0,876. ¿Estamos? 0,876 el beta U. Por lo tanto, si nosotros ahora quisiéramos calcular nuestro RE, tenemos que volver a apalancar este beta de la deuda. Entonces, vamos a calcular aquí el beta L de la empresa. Vamos a calcular el beta L de la empresa, ¿cierto? Que en general, lo voy a colocar acá, que el beta L va a ser igual, ¿cierto? Lo opuesto a esto que está aquí, ¿cierto? Va a ser igual, en este caso, a beta U, ¿cierto? Por 1 más 1 menos T, por D partido por P. Y todo esto, de resto, el beta de la deuda, por 1 menos T y por deuda patrimonio. Aquí estamos apalancando. ¿Estamos? Y estamos apalancando el beta de la empresa, tomando como base el beta de la industria. ¿Ya? Tomando como base el beta de la industria. Entonces, el beta desapalancado de la industria que está acá. ¿Ya? Entonces, como el beta U está aquí, ¿cierto? Entonces, todo esto lo colocamos en la fórmula, ¿cierto? Pero vamos a tener que calcular este beta D,
que no es el mismo beta D que está acá, porque esta beta D que está acá es el beta D de la industria. Vamos a dejarlo en otro colorcito, vamos a dejarlo como vamos a dejarlo así, ¿ya? No, queda igual. Creo que quede en verde. ¿Ya? Ese beta D de la industria, este es el beta D de la empresa, ¿ya? Entonces, para poder calcular el beta D de la empresa, hacemos lo mismo que hicimos acá, ¿ya? Lo vamos a hacer en rojo aquí, ¿cierto? Vamos a tomar esto y lo vamos a colocar acá abajo, ¿cierto? El beta D, en este caso, de la empresa fuerte, eso. Ya va a ser igual, entonces, vamos a calcular aquí, a RD. El tema es que RD no sabemos cuánto es, pues, ¿cierto? RD, en este caso, tenemos los gastos financieros, ¿cierto? Me los dan aquí los gastos financieros, no como el otro día que los tuvimos que calcular, ¿cierto? Y eso lo dividimos por el pasivo. Y si nos miramos los datos, tengo algún pasivo completo aquí, claro, tengo el pasivo más el pasivo de corriente, más el pasivo a largo plazo, el total de pasivos que hay en la empresa, ¿ya? Y eso me da un RD de 0,7826, ¿ya? Entonces ahora sí puedo calcular el beta U, o sea, el beta L de la empresa, porque si tengo el beta U es apalancado, yo lo multiplico por 1 más 1 menos T por ahora la estructura de capital que va a tener la empresa, que es más alta, más grande, 1,5, ¿ya? Y a todo esto yo le resto el beta D, pero aquí no calculé el beta D, vamos a calcular ahora beta D, que es la formulita que está acá arriba, ¿cierto? Entonces el beta D de la empresa va a ser igual a la tasa menos el RF, tenemos acá, dividido por RM menos RF, ¿ya? Entonces esto nos da 0,21, 0,2174, ¿ya? Pues ahora sí, vamos a calcular el beta L de la empresa, tomando el beta U, es apalancado por 1 más 1 menos T, que estaría el T acá, ¿cierto? Por la razón de patrimonio de la empresa, que está aquí, ¿ya? Y todo esto le vamos a restar beta D por 1 menos T, y por la razón de patrimonio de la empresa. Y esto nos va a dar un beta L de 1,63, ¿ya? 1,66663. Entonces ahora voy a poder calcular el RE de acuerdo a los datos que tenía acá, ¿ya? Beta L, por lo tanto, el RE va a ser igual a RF más el beta por RM menos RF, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el RE nos da 26,62% y podemos calcular el WACC. Por lo tanto, el WACC nos da que RD, ya lo calculamos hasta acá, por la razón de deuda patrimonio. En este caso no es deuda patrimonio, sino que es de partido por A, ¿cierto?
Y como tenemos la relación deuda-patrimonio, podemos calcular fácilmente la relación deuda partido por A y deuda, o sea, y capital partido por A. Como esta es deuda partido por A y tenemos la razón deuda-patrimonio, está aquí, vamos a asumir que esta es la deuda y esto está dividido por 1 más la deuda, ¿cierto? Porque como está dividido por 1, es 0,6. Que es el mismo indicador que hicimos en el ejercicio, que nos damos con unos 5 de relación deuda-patrimonio, te da un 60% de. Y esto es 1 menos esto que está aquí, 0,40. Entonces ahora sí el WACC lo podemos calcular considerando la relación deuda, en este caso de endeudamiento, que es 60%, a la tasa del 7,86 por la relación por 1 menos t, perdón, 1 menos t, y todo esto le vamos a sumar la tasa, en este caso del retorno esperado del capital, por la porción del capital de la empresa. Entonces el WACC nos da un WACC de 14,421%. ¿Ya? ¿Estamos? Si bien voy rápido, porque esto ya lo hemos hecho, ¿ya? Entonces la revisión del video van a poder ir deteniéndose, ¿cierto? Porque esto lo hemos hecho en clase y son las mismas fórmulas que hemos visto en clase, ¿ya? Y principalmente los mismos ejercicios que hicimos, ¿ya? Así que esto los pueden ir chequeando. Lo importante es que tenemos que llegar a el resultado en este caso, de este WACC que está acá, ¿ya? Que es el WACC de la empresa. Sin embargo, la pregunta no es esa. La pregunta es, determine el valor de la empresa con el método de Leva. Nosotros sabemos que Leva es igual al ROIC, no sé si lo escribí, acá está. Es igual al ROIC, ¿cierto? Menos el WACC por el capital invertido. Entonces ya tenemos el WACC del 14,21%, pero me falta sacar el capital invertido y el ROIC. Vamos a definir el capital invertido primero, porque a partir del capital invertido podemos sacar el ROIC también. Entonces, vamos a decir capital invertido. ¿Y qué tenemos acá? Veamos qué dato nos da. ¿Y por qué método podríamos calcular el capital invertido de acuerdo a los métodos que vimos ayer? Tenemos activo circulante, vamos a ver si es que podemos calcularlo a través de el método de capital de trabajo neto. Tengo activo circulante, pasivo corriente. Ah, sí, lo puedo calcular. Entonces, como el capital invertido es el activo circulante menos el pasivo circulante más el activo fijo neto, o el activo fijo, ¿cierto? En este caso, lo tenemos aquí que el activo circulante es de 130, el pasivo corriente es de 120 y el activo fijo es de 210. Entonces, tenemos aquí que el capital invertido entonces es de 220, que no tiene mayor complicación si sabemos el método que hay que ocupar, ¿ya? Capital invertido, estamos hablando del año base, que sería el único, el año base. No tengo otros años, ¿ya? No tengo otros años. Por lo tanto, vamos a asumir aquí dos conceptos. Aquí se me olvidó colocar dos conceptos, pero para poder tenerlo más o menos claro. Vamos a suponer que el capital invertido crece a una tasa del 2%. ¿Ya? Vamos a suponer, estas son suposiciones las que tengo acá. ¿Ya? Es una tasa del 2%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un año base,
entonces el capital invertido del año 0 va a ser igual al 220, ¿ya? Y como crece una tasa del 2%, lo vamos a multiplicar por 1 más ese 2%, y así sucesivamente, hasta el año 3, ¿ya? Hasta el año 3. Entonces ahora sí puedo tener capital invertido del año 0, y tenemos capitales invertidos proyectando un crecimiento de este capital invertido en los próximos periodos, del año 1 al año 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo el capital invertido del año 1 al año 3, entonces podría calcular el ROIC, ¿cierto? El ROIC de cada uno de estos periodos. Entonces, como nosotros sabemos que el ROIC, vamos a colocar acá, el ROIC es igual al NOPAT dividido por el capital invertido, ¿cierto? Entonces ya tenemos el capital invertido del año base, por lo tanto necesitamos calcular el NOPAT, ¿ya? Y el NOPAT, dijimos ayer, que era la utilidad neta operacional después de impuestos, es decir, el EBIT multiplicado por 1 menos T, ¿no? Entonces, el EBIT, de hecho, lo tengo aquí, lo podría tener aquí. Entonces, mi EBIT es la diferencia entre los ingresos operativos menos los costos operativos, ¿cierto? Está bien resumido el estado resultado aquí. No hay un venta menos costo de venta menos gasto de administración y venta, no, al tiro ingreso operativo y costo operativo para poder demostrar rápidamente el EBIT. Por lo tanto, si yo proyecto esto en base a las proyecciones que tenemos acá de ingresos totales, vamos a tener que el EBIT en todos los periodos, ¿cierto? Va a ser este que está aquí. Este va a ser el EBIT del año 2, o sea, del año 0 como base hasta el año 1, 2 y 3. Sin embargo, necesitamos calcular el ROIC, ¿ya? Si sabemos el capital invertido, tenemos el EBIT, entonces ahora que tenemos que calcular, podríamos calcular el ROIC, ¿ya? Y podemos calcular el ROIC del año base, considerando entonces el EBIT que está aquí, y lo multiplicamos por 1 menos T, porque es después de impuestos, ¿cierto? Está acá. Lo vamos a hacer mejor por parte. Primero vamos a calcular el NOPAT, ¿ya? Entonces vamos a calcular el NOPAT de todos los periodos, que sería en este caso, no, aquí tengo que fijar el impuesto. ¿Ya? En este caso el NOPAT de todos los periodos hasta el año 3 es el EBIT por 1 menos T, ¿cierto? Por lo tanto, ahora podemos calcular el ROIC, porque el ROIC simplemente es el NOPAT dividido por el capital invertido. Y vamos viendo que el ROIC del año 0, del año 1, del año 2 y del año 3, ¿ya? Sin embargo, nosotros podríamos calcular el EVA, ¿cierto? Vamos a calcular el EVA, vamos a continuar ocupando estos mismos datos aquí abajito, y vamos a decir el EVA lo definimos como esta fórmula que está aquí, ¿cierto? Entonces, el EVA del año 0 lo podemos calcular como el ROIC, que fue lo que vimos ayer, que tenemos aquí el ROIC, lo vamos a dejar en porcentaje para verlo mejor, que es multiplicado por 100, ¿cierto? Que se entiende que es un porcentaje. Entonces tenemos un EVA del año 0 que es en este caso, en el año 0 viene a ser entonces el ROIC menos el WACC, donde vamos a asumir que el WACC es fijo, ¿ya? Como dentro de los supuestos podemos asumir que el WACC generalmente es fijo en el tiempo, eso lo conversamos igual ayer. Habitualmente se
se asume que el WACC es fijo, a pesar de que podría ser eventualmente dinámico, pero eso significa que tendríamos que calcular un WACC para cada periodo y eso se torna un poquito más tedioso, ¿ya? Eso lo vamos a ver después en evaluación de proyecto cuando hagamos algunos análisis de tasas de descuento y todo lo demás, ¿ya? Por ahora quedémonos con que el WACC es constante, vamos a mantener una estructura de capital más o menos fija y por lo tanto el costo ponderado del capital también va a ser estable en el tiempo. A partir de aquello, ¿cierto? Vamos a calcular entonces el EVA del año 0, sacando la diferencia entre el ROIC menos el WACC por el capital invertido que está acá. Y vamos a ver que el primer año tenemos, destruimos valor de 7.727, pero con el tiempo vamos a empezar a crear valor acá, ¿ya? Sin embargo, hasta el año 3 no nos dice nada del ejercicio. Dice que tenemos que calcular hasta el año 3 y punto, ¿ya? Pero hay un dato que es importante acá que nos dice que el crecimiento del EVA es perpetuo, ¿ya? Lo que significa que si quisiéramos determinar entonces el valor de la empresa, ¿ya? Nosotros sabemos que el valor de la empresa es, vamos a calcular acá, el valor de la empresa es igual al capital invertido más la suma de los valores actuales del EVA, ¿ya? Punto. Sin embargo, aquí tenemos dos series de EVA, porque tenemos un EVA que es del año 1, año 2 y año 3, ¿ya? Y tenemos además un año 4 en adelante que es perpetuo, ¿ya? Entonces tenemos que calcular el valor actual principalmente de todos estos valores que están acá, ¿ya? Entonces, como aquí, en este caso, vamos a tener que buscar, vamos a poner aquí valor actual, ¿ya? Como estamos haciendo una proyección, el año base simplemente nos va a servir para poder calcular esa proyección, no lo vamos a considerar para poder calcular el valor actual de la empresa, porque estamos tomando el año 1, 2, 3 y ya estamos considerando en el año 0 el capital invertido, ¿cierto? Por lo tanto, el capital invertido acá lo vamos a considerar cuando estemos calculando el valor actual al año 0, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a considerar simplemente van a ser los flujos que se van a generar de aquí en adelante más el perpetuo. Entonces, podemos considerar el valor actual de esta cifra que está acá, ¿cierto? Esta es una cifra negativa. Entonces vamos a decir, ¿qué pasaría si vamos a tomar el valor actual, le vamos a colocar aquí tasa WACC, ¿cierto? Porque vamos a ocupar el WACC como costo promedio del capital para poder descontar finalmente los conceptos de valores, de creación de valor en el tiempo. Entonces esto yo lo voy a dividir por 1 más el WACC elevado, vamos a colocar aquí mejor 1, ¿cierto? H21, ¿por qué me lo tiro bien? Elevado a 1, ¿ya? Y vamos hasta el año 3, ¿ya? Entonces este es el valor actual del primer flujo hasta el año 3. Pero me falta el perpetuo. ¿Y qué dice acá? Dice el crecimiento del EVA, ¿cierto? Es de un 3% a partir del año 4 en adelante. Eso significa que vamos a obtener entonces un valor actual perpetuo en esta parte que está
Lo vamos a dejar aquí en el año 4. Aquí lo vamos a dejar, ¿ya? Pero ya sabemos que en el año 4 el valor perpetuo va a ser igual al año 3 dividido por R menos G, donde R es la tasa y G es la tasa de crecimiento, ¿ya? Entonces eleva va a ser igual a 31.860, ¿ya? Los valores son, ¿ya? Como este es un valor perpetuo, ¿ya? Y se encuentra en el año 3, como la sacamos, le sacamos ya este 1, 2, 3, ¿ya? 1, 2, 3. Veamos, te he calculado esto. Tan, 3069. ¿Esto por qué no me lo divide por? Ujú. A ver, esto dividido por 1 más la tasa WAC y elevado a 3. Esto debería darme, ahí sí. Tengo que fijar esto. Tengo que fijar el WAC. Por eso se me corre la fórmula. Fijo el WAC, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Ahí tenemos entonces los flujos, pero me falta este. Y este flujo, como está en el periodo, en términos en general, este flujito debiera estar aquí, ¿cierto? Debiera estar ahí, debiera estar también a valor presente, igual que el flujo de los 3.639, que por lo tanto yo lo divido por 1 más el WAC elevado a 3. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos flujos, ¿ya? Tengo el flujo, ¿cierto? De, primero, este monto que está aquí, que es del año 3, se eleva del año 3, lo traigo a valor presente, me da 2.429. Este flujo del que específicamente el año 2, también lo traigo a valor presente, etcétera, y el año 1. Pero este que está aquí, estos 31.860, corresponde a todo el valor presente de los flujos que genera el EVA de manera perpetua, pero están calculados al año 3. Pero como están calculados al año 3, todavía me falta descontarlo, igual que este que está aquí, ¿cierto? A valor presente, al periodo 0. ¿Ya? Por lo tanto, el valor actual del EVA, vamos a colocar aquí, del EVA, ¿cierto? El valor actual del EVA va a ser igual a la suma de estos dos conceptos que están acá. Vamos a bajar por aquí mejor. Entonces, el valor actual total va a ser igual a la suma de todos los valores actuales del EVA de los tres periodos, más el valor perpetuo a valor presente de hoy. Y eso nos da un EVA de 22.224, ¿ya? De los flujos. ¿Qué significa ese EVA? Que la empresa ha logrado o proyecta en el tiempo crear un valor, ¿cierto? Mientras dure la existencia de esta empresa, por sobre su capital invertido, equivalente a 22.224. Por lo tanto, si su capital invertido es de 220 en el periodo 0, ¿ya? El valor
de la empresa. ¿Por qué le sumamos capital invertido? Porque si bien esos recursos son recursos de financiamiento que ocupó la empresa para poder hacer funcionar sus activos operativos, en términos generales lo que estamos diciendo es que entonces la empresa necesita esos recursos para poder valorizarse como tal. Si al final lo que está creando son estos 22.224, pero la empresa en términos generales, si bien utiliza recursos financieros, pero debiera costar en términos generales esta empresa un valor de 242.24, ¿ya? 222.24. Y si se fijan, prácticamente ocupamos, de hecho, ocupamos todos los datos, ¿ya? Todos los datos. Paseamos por el WACC, ahí demoramos un poquitito en el WACC, y nos quedamos también en el EVA, ¿ya? Lo que les quiero comentar un poco también es que en la prueba, si bien, si ustedes se fijan, esto tomó más o menos casi más de 40 minutos en un Excel. En la prueba no les voy a hacer calcular de manera tan detallista, por ejemplo, el WACC. Les voy a entregar datos que ya van a estar procesados de manera mucho más rápida, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que saber qué va en dónde va cada cosa, ¿ya? Y a interpretar los datos que van a estar al lado. Por lo tanto, no, por lo menos va a haber la mitad del tiempo que lo van a tener que hacer, lo van a hacer, se van a evitar gran parte del tiempo en este proceso, ¿ya? Pero hay cosas que, por ejemplo, sí tienen que tener claro de poder calcular. Por ejemplo, tener claridad de cómo se calcula el beta de la deuda, ¿cierto? Como concepto general, el RE, ¿cierto? El WACC como tal se podría calcular, ¿cierto? Si tuviera datos más limpios, eh, y así sucesivamente. Entonces, aquí hemos terminado un ejercicio completo de valorización empresarial usando el método del EVA. Eliseo. Hola, profe, estoy acá. ¿Y por qué entró un Eliseo? Ah, ¿entraste recién? Claro, entonces lo que pasa es que me queda en este equipo, me queda un 2%, entonces no me quiero perder, no me quiero desconectar. Ah, ya, ya. Me estoy tratando de conectar por otro lado. Ya, pero está grabando igual por si Sí, acaso, ya, para que la tenga. ya. Yo este Pero archivo sí, igual se los voy a mandar. Siempre, siempre grabando, profe. Este archivo igual se los voy a mandar, ya, para que lo tengan. Que este es un ejercicio prácticamente completo, ya. Prácticamente completito. eh, profe, ahí me estoy uniendo del otro equipo. Eliseo. ¿Qué le parece ahí? Ahora sí, Ahí sí. ahora sí, profe, estoy conectado. ¿Está en el otro? Ya, ahí sí. Que me queda un Profe, 2% en mi teléfono. Sí. Pregunta, chiquillo. ¿Alguna duda que tengan respecto al proceso en general? Yo al menos no, profe, está muy bueno, bien completo. Está completo, sí. Está bien completo. Como les digo, no va a ser así. Esto es muy largo. Esto es más largo. Va a ser por lo menos la mitad de este ejercicio. O mejor dicho, se va a construir algo similar, pero con la mitad de los cálculos que hicimos hoy día, ¿no? Debiéramos andar más o menos mejor de tiempo. Les sugiero que lo revisen bien, hagan ejercicio, hagan el mismo ejercicio que estamos haciendo aquí, replíquenlo varias veces, háganlo a mano, aunque les tome más tiempo, ¿cierto? Entender de qué es lo que es cada uno de estos conceptos, ocupen las fórmulas y claro, pues, por ejemplo,
cambien valores para poder ver si es que de alguna manera les va dando datos más o menos que sean coherentes, ¿ya? Donde creo yo que debieran reforzar un poco más en esto, en el cálculo del valor perpetuo y el valor actual, que son datos que son en materia que ustedes ya han visto, que es matemática financiera, calcular el valor actual, ¿cierto? Eso deberían repasar un poco, pero esto es parte de la matemática básica de la finanza, por lo tanto, debieran reforzar esta parte, ¿ya? Y, y nada, pues, o sea, quizás como en materia reciente, la eleva, reforzar el cálculo del capital invertido y del ROIC, para tener claridad, ¿cierto?, respecto de cómo se calcula, principalmente en esta parte que hicimos acá, ¿cierto? En esta parte donde está el capital invertido, el NOPAT y el ROI, que son parte de la construcción finalmente del EVA, ¿ya? El WACC, si bien lo calculé rapidito aquí, ustedes debieran manejar el WACC. Estamos con la fórmula de Rubinstein trabajando, pero se podría ocupar la fórmula de Hamada, o podría estar procesada la información ya, no sé, eso va a depender de la prueba, ¿cierto? Podría estar procesada, quizás no tengan que calcular nada tampoco, entonces, bueno, la idea entonces es focalizarse en esta parte, porque esta parte es la que de alguna manera va a tener mayor énfasis en el proceso. ¿Por qué? Porque es la parte donde yo estoy valorizando la empresa a través del método de valor agregado, ¿ya? Si hay algún error, no creo, pero me percaté de que estaba bien cada uno de todos. Si hubiera algo o alguna duda, me mandan un correo electrónico, no me manden Canvas, prefiero un correo donde me manifiesten ¿cómo que se llama? El error o la inquietud que puedan tener respecto de algún cálculo en particular o alguna interpretación de algún dato. Si tuvieran algo, me lo envían nomás y yo le respondo el correo lo antes posible. Hoy día recibí el correo de Rafael eh, y también leí lo que me mandó Miriam, de que, claro, me equivoqué en el correo de la mañana, porque, porque tuve una reunión a las 11 de la mañana y, claro, pues era para el grupo de Finanzas 3 de la sección 2 que viene después de la 1 en la mañana. Y se lo envié a Yo fui a usted. la ayudantía, pues, profe B. Sí, pero la ayudantía llegó fueron a las 5, así que ahí llegaron los chicos y por lo menos están. Así la igual. forma. ¿Y por qué Oiga, hoy en día profe, tienen ayudantía? ¿Qué onda ahí? Sí, lo que pasa es que debieran tener ayudantes de Finanzas 3 y no hay ningún ayudante de Finanzas 3. Entonces lo estoy haciendo yo. Ay, ahí sí, no tenemos el mejor ayudante. Claro. Entonces yo le hago oiga, clase al profe, final. Al final yo le hago clase a los chicos en la ayudantía. ¿Entiendes? Entonces no es ayudantía finalmente, es una mezcla entre clase y resoluciones de dudas, como cualquier otra clase normal. Así que eso era. profe, Dígame. necesito su ayuda. Sí, cuénteme. Y aquí donde está el valor perpetuo de los 31.860, ¿usted me ¿Ya? podría dejar la formulita al lado, por favor? Esta sí. Era Perfecto. C Vamos. menos G, no me acuerdo qué Esta cosa era. fórmula, claro, Pero los el valor, conceptos, más, valor más, actual, sí, más que... valor actual perpetuo se calcula eh, suponiendo que C es el valor perpetuo, esto se divide por R menos G, o por I menos G, vamos a colocar aquí. Vamos a colocarle por WACC, mejor, ¿ya? Porque estamos ocupando la tasa del WACC, ¿ya? Y esto se calcula al periodo 3, al periodo 3. Al periodo 3 se calcula el valor perpetuo, ¿ya? O sea, que está Entonces aquí. cuando hay algo perpetuo, tengo que irme al último año que se sacó Al último, para exacto, utilizar. Ok. exactamente. No lo puedo dejar así. Quiero poner una flechita, insertar una flecha, una forma acá. Este es el valor perpetuo, entonces, ¿ya?
Así que está ahí. Ahora, ese valor perpetuo lo estoy calculando el periodo 3, lo que significa que a valor actual todavía, ¿cierto? Todavía me falta descontarle los intereses del año 1, 2 y 3 todavía. ¿Entiendes? Por eso se genera 2 veces el proceso de descuento. Vamos a hacer una otra formita aquí. Donde, a ver si es que lo podemos. Tenemos 2 flechas. Ah, pero esto parece que no es. No. Esa es la flechita. Vamos a ver esta, ¿eh? Entonces, esta. No me sale. ¿Y por qué si debiera haber una que. ¿Dónde está la otra flecha que no la veo? Esta parece que. Ah, no, es la misma. Mm, mm, mm. Ya voy a ocupar este. Entonces, esto es igual a esto. ¿Ya? O sea, al final lo que hago yo aquí es que si bien calculo el valor actual perpetuo primero, después lo descuento. Entonces, todos estos valores, en términos generales, estos valores, a ver, para que quede más claro, estos valores se los voy a dejar mejor al periodo 0. ¿Ya? Porque aquí se puede confundir de que son valores que son del año 1, del año 2. Son valores del periodo 0 esto. Este es el periodo 0, periodo 0, periodo 0 y periodo 0. Vamos a calcularlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos calculando aquí es el valor actual, ¿cierto? De ese periodo, valor actual de este periodo y el cuotón grande de ese periodo. ¿Ya? Entonces, este vamos a colocar aquí, valor actual EVA año 1, ¿cierto? Valor actual EVA año 2, año 3, año 3 y valor actual Perpetuo. perpetuo del año 3, ¿ya? Perpetuo. Que está en el año 3. Se entiende que está en el año 3, ¿cierto? Sí, profe. Y se lo voy a dejar así. No. Sí, mejor porque se puede confundir que corresponde a cada uno. No, son valores que vienen, todos estos valores que están ahí, todos son valores que están descontados y están, de alguna forma, son traídos a valor presente. ¿Ya? Todos estos datos que están aquí, no me quedan. ¿Dónde está? Celeste. ¿Ya? Todos los flujos que están aquí, incluyendo incluyendo ese, todos, ¿ya? Yo los traigo a valor presente y los dejo aquí. ¿Ya? Claro, porque, por ejemplo, hoy día me decía ¿y por qué hacemos este proceso? Claro, porque 100 pesos del año 2 es distinto a 100 pesos de hoy. 100 pesos del año 3 es distinto a pesos de hoy y a pesos del año 2.
y así sucesivamente. Entonces, al final lo que estamos haciendo aquí es calculando los valores actuales de los montos asociados al EVA de cada periodo, pero al día de hoy, ¿ya? Al día de hoy. Y todo eso se suma, y ese es el valor actual, ¿cierto? Que me parece mucho que aquí tengo que sumarlo. Ahí sí. Y vendría siendo, en este caso, lo mismo que vimos recién. ¿Ya? Ahí sí. Sí, profe. Lo importante es que, vamos a ver si es que bajamos aquí, la empresa creará valor económico por sobre el capital invertido por un monto de 222.224, ¿ya? En total, ¿ya? Que es como el valor actual, es como el EVA acumulado durante todo lo que acumuló o lo que va a acumular la empresa en términos de creación de valor en el tiempo, a valor presente, ¿ya? Más el capital invertido, entonces este valor en general y a valor presente se les podría o podríamos reflejar un valor de 242.000 de un valor equivalente a la empresa al día de hoy, asumiendo que dicho capital invertido va a generar, ¿cierto?, un mayor valor en el tiempo y asumiendo que ese capital invertido forma parte también de la estructura, o mejor dicho, del financiamiento de nuestros activos operativos. Si tuviéramos algunos supuestos, ustedes tienen que considerar esos supuestos nomás. Si tienen algunos problemas de repente para poder avanzar o tienen dudas, háganlo como ustedes estimen conveniente. Si total igual va a haber corrección, ¿ya? Y no, tienen que avanzar nomás con el ejercicio, ¿ya? Eso es lo que me interesa, que avancen y determinen y apliquen una cierta lógica respecto de lo que estamos construyendo, o sea, que haya lógica en los cálculos, ¿ya? ¿En qué se quedan callados? Estoy pensando si la reproducción tiene una velocidad a menor porcentaje para poderlo ver con más calma. Si se puede, Miriam, si se puede. Se puede colocar en Ya, gracias, 0.25. Rafa. Ah, ¿por qué en el video, dicen ustedes? Sí, profe, porque esta vez sí que se fue como avión, pero se agradece que haya quedado todo compacto. Sí, pero se los dejé completo, ¿ya? No hay nada Hola, nada de esto que no va a poder entrar o sea, no hay nada nuevo que no entre de esto, ¿ya? hola, profe. Hola, ¿quién habla? Hola, Marcela. Hola, Marcela, Oiga, tengo una pregunta para usted. dígame. Si en este mismo ejercicio la empresa no estuviera generando valor, ¿cómo serían los cálculos? Sería negativo, porque la empresa perdería valor y por lo tanto lo más probable es que el valor de la empresa sería menor al capital invertido, ¿ya? Por lo que significa entonces que no es conveniente en términos generales seguir, digamos, con una empresa en estas condiciones, porque voy a tener una empresa que no, en términos generales, lo único que va a estar haciendo es perder plata, digamos, no va a tener, no va a estar pagando deudas, ¿cierto? Pero no va a estar generando utilidad, ¿ya? Es equivalente a decir que una empresa tiene un VAN negativo, ¿entiendes? Si una empresa tuviera flujos de caja en el tiempo, que ni siquiera son capaces de
de cubrir su inversión inicial, entonces está puro, es una empresa que no está sana, digamos, y va a fracasar o morir en el camino. Ahí ¿Ya? no sería necesario continuar o si vamos a tener que continuar, por ejemplo, hasta No, la el... decisión se puede tomar ahora, en la medida que hayan proyecciones, si hay proyecciones, o sea, estos datos son datos obviamente inventados y todo lo demás, pero si hay proyecciones económicas que generan, por ejemplo, expectativas de que, claro, el capital invertido puede aumentar en el tiempo y tu utilidad también va a estar en función de ingresos operativos. Por ejemplo, aquí yo podría decir, mira, que la tasa, el crecimiento del capital invertido es de un 1%, ¿ya? Fíjate lo que va a suceder. El capital invertido me transforma finalmente el valor del WACC. Va a quedar con fórmula en todo caso. ¿Para qué? Para que ustedes vayan viendo. Bueno, qué pasa si aumenta el impuesto? O disminuye el impuesto. ¿Ya? ¿Qué pasa con el valor de la empresa? ¿Qué pasa con el beta patrimonial de la industria? O mejor dicho, ¿qué pasa si me endeudo menos? ¿Ya? Puede tener, no hay mucha relación, o sea, no hay tanto riesgo financiero. Entonces está radicado esto desde la perspectiva de los ingresos operativos. Entonces, veamos si es que tengo ingresos operativos vinculados. No, aquí, pongamos aquí, pongamos que tendríamos 300.000 y 250.000. Ahí te fijas cómo subió el valor de la empresa porque está aumentando la gestión operativa, está aumentando la utilidad. Pero si te fijas, si disminuimos el apalancamiento, es muy poco lo que baja. O sea, por lo que se ve a simple vista, la sensibilidad de la gestión operativa es mucho más fuerte que la sensibilidad de la estructura de la deuda. No sé si me entienden. ¿Ya? Fíjate que bajé de 1.5, que era del nivel de endeudamiento, a 1 y me bajó a 2.63. En cambio, si bajo el nivel o sea, si como subí el nivel de endeudamiento, me subió, o sea, perdón, acá, ahí. Subí, ¿cierto? De 2.44 a 2.70, ¿ya? Pero si bajo el nivel de endeudamiento, es muy poquito lo que baja el valor de la empresa, ¿ya? Porque menos probablemente la estructura o el riesgo de financiamiento es más baja, hay menos volatilidad en ese sentido, ¿ya? Entonces, claro, aquí uno puede ir viendo. Sería más interesante colocar un flujo e ir viendo, por ejemplo, las tasas de crecimiento, ¿sí? Cómo van afectando las tasas de crecimiento al valor de la empresa. Eso no lo vamos a poder alcanzar a ver con ustedes, de hecho lo voy a poder ver en el día, pero sí lo vamos a poder ver en evaluación de proyectos, ¿ya? Por ejemplo, esta misma tabla la vamos a poder someter a análisis de sensibilidad, ¿ya? Para poder responder lo que estamos conversando recién. ¿Ya? ¿Qué es más sensible? Si es más sensible los ingresos operativos, si son más sensibles los costos, si el valor de la empresa es más sensible a la variación del ROIC o es más sensible a la variación del WACC. ¿Entiendes? Si baja un 1% el ROIC, ¿cómo afecta el valor de la empresa si baja un 1% el WACC? ¿Ya? Bueno, es lineal, ¿cierto? Porque si baja el WACC, también me va a afectar, es porque me baja por la estructura de capital, y la estructura de capital también va a afectar el EVA, porque el capital invertido forma parte de la estructura, etc. Entonces está todo combinado, ¿ya? Pero ahí si quieres tú puedes ir jugando con los datos para poder ir viendo en este ejercicio particularmente cuáles son las relaciones que puedan existir. Aquí está, por ejemplo, el gasto financiero. ¿Qué pasa si disminuye el gasto financiero a 10.000? Ah, no está vinculado, parece. El gasto financiero parece que no lo tenemos vinculado a nada. ¿A nada? ¿Dónde está? Debiera estar vinculado, ¿no? ¿Dónde está el RD? Aquí. Gasto financiero 7826. O sea, no, baja 10.000.
No, no afecta mucho. Tenemos mucho efecto, pero ¿por qué? Por el WAC. El WAC, intentamos. El RE nomás cambia. ¿Y por qué el WAC no me modifica? ¿No? Ah, porque se compensa, claro. Porque se van compensando el WAC con el costo de la deuda, se va compensando con el retorno del patrimonio también. ¿Ya? ¿Dónde estamos acá? 18, está bien. ¿Ya? Entonces uno puede ir haciendo aquí análisis de sensibilidad al ojo, digamos. Después vamos a ver que existen tablas y algunas opciones en Excel que te permite hacer todo eso. Ya, chiquillos, los voy a dejar y cualquier duda me mandan un correo, ¿ya? Y continuamos y vamos a cerrar el día martes. Yo les voy a subir, le modifiqué la presentación, le saqué algunas limitaciones que ayer creo que repetí algunas limitaciones, les voy a subir ahora mismo. Les voy a subir incluso espérense, se los voy a subir antes de que cierre la video, para que después no me reclamen, o no olvidarme. Un segundo. ¿Dejo de grabar, profe? Sí, ya pasó. ¿Mucho que leer? ¿Qué es esto? ¿Quién habló?